Hay que dar un paso para atrás, aunque yo no soy historiadora, pero hay que dar un paso para atrás para entender dónde estamos y a dónde vamos. Y hay que dar un paso para atrás precisamente en un momento tremendamente adecuado. En Europa celebramos el 9 de mayo, también en Rusia se celebra el 9 de mayo, pero celebran otra cosa diferente. Y nosotros el 9 de mayo celebramos el Día de Europa. Este año, como ha coincidido con Viernes de Feria aquí en Sevilla, ha sido un poco difícil hacer una celebración del Día de Europa como se merece y por eso, bueno, pues seguimos celebrando el Día de Europa durante todo el mes de mayo, hasta principios de junio estamos celebrando Día de Europa, pero es interesante situarnos hace 75 años, que además este año tenemos una cifra simbólica, ¿no? 75 años es una fecha para recordar. 1950 había terminado la guerra. Recuerdan que hace 80 años, el 8 de mayo, se firmó el armisticio, decía que había terminado la guerra. Europa había servido de escenario de casi todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia se había quedado devastada. Ante esto, una mente preclara, o varias mentes preclaras, hubo una confluencia de mentes preclaras, la declaración famosa es la que hace el ministro de Asuntos Exteriores de Francia en aquel momento, Robert Schuman, pero a mí siempre me gusta insistir que esa idea, Robert Schuman es un genio, siempre cuento, está hasta en proceso de beatificación en la laica Francia por todo lo que ha hecho por la paz en Europa, es decir, es una persona muy relevante, pero a Robert Schuman no se le ocurre esta idea se le ocurre a un empresario. A Jean Monnet era un empresario que tenía mucha experiencia internacional y se le ocurre la idea que aquí hay que hacer algo diferente, que con el sistema tradicional con el que venimos trabajando no podemos avanzar más, porque la historia de Europa se había escrito a base de guerras intraeuropeas. Todo a la altura de 1950, todos los alemanes tenían algún pariente al que lo habían asesinado los franceses, todos los franceses tenían algún pariente que habían asesinado a los alemanes, era un odio, diríamos coloquialmente, un odio visigodo, ¿no? Pero podían hacer algo diferente. Y a Jean Monnet se le ocurre esta idea genial de vamos a poner en común algunos elementos económica y estratégicamente importantes. Desde 1950 se está hablando de estrategia, y miro al coronel Castilla, que hablará de estrategia en 2 semanas. Un par de elementos económica y estratégicamente importantes para que nos permita trabajar en común. Desde el principio tenemos esa idea, hay que trabajar en común. Y hay que trabajar en común y para eso se elige el carbón y el acero. De esto habrán escuchado hablar miles de veces. El carbón, que era la principal fuente energética del momento, si no tenemos autonomía energética, no tenemos posibilidad de crecer, no tenemos posibilidad de ser competitivos, no tenemos posibilidad de ser prósperos, nuestra industria no funciona, por lo tanto tenemos que ser autónomos estratégicamente. Y el acero que es la materia prima esencial para muchas cosas, para el armamento, entre otras, pero no solamente para el armamento, toda la industria pesada es acero y bueno, Francia, que era el promotor de la idea, se encuentra que ni tiene carbón, porque el carbón en Europa está fundamentalmente en la cuenca del Ruhr, ni tiene acero, porque el acero estaba en los altos hornos, sobre todo en Alemania, y Alemania tenía limitada la producción de acero precisamente para impedir el rearme. Les hacen esa propuesta de no poner a mi disposición, sino vamos a ponerlo en común y vamos a trabajar juntos. Y crean una organización internacional. Y es la primera idea con la que parto.
una organización internacional. Aquí estamos hablando de algo que crean los estados. Después veremos que los ciudadanos tenemos mucho que decir en la gestión y en el uso de esa organización internacional, pero la estructura que se crea es una organización internacional creada por estados. Los estados son los únicos que son soberanos, que significa la suma potestas ad intra y ad extra, y los estados son los que deciden qué quieren que haga la organización, qué instrumentos le dan, qué competencias le dan, y en todo lo que no le hayan dado competencia a los estados a la organización, siguen siendo competentes los estados. Por lo tanto, volveremos a esta idea cuando dentro de un par de diapositivas, son solamente 5 diapositivas, tampoco vamos a llegar mucho más, cuando veamos que le queremos pedir a la Unión Europea que haga cosas para las que los estados no le han dado la competencia. Por lo tanto, nos vamos a encontrar ahí con alguna dificultad. Pero cuando empieza la CECA, cuando empieza esta primera organización europea, bueno, la propone Francia, Alemania y a todo el que quiera unirse. Italia ve que había estado con los perdedores durante una buena temporada, que no tienen ni mucho carbón ni mucho acero, pero que el tren pasa por su puerta y un tren barato me monto seguro. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, el Benelux, venían funcionando desde 1948 como una zona de libre comercio y se quedaban además encajados entre Francia y Alemania. Por supuesto, también participan. España, estábamos en otra película, no vamos a preguntar mucho eso, seguro que tienen otro ciclo para hablar de dónde estaba España en los años 50. Portugal, Grecia, por supuesto del telón de acero para allá nada. Reino Unido hubiera sido un buen candidato, pero Reino Unido está fuera del continente. Precisamente hoy estamos hablando en Londres sobre esa alianza estratégica, estrategia es la palabra que sigue sonando, ¿no? Esa alianza estratégica entre Unión Europea y Reino Unido, pero de momento cuando empieza en Reino Unido sigue con la política de wait and see. Vamos a esperar a ver qué pasa. Esto es un experimento y como es un experimento se crea solamente por 50 años, porque si funciona 50 años nos da tiempo a darnos cuenta si funciona o no. Si no funciona, no estamos condenados hasta la eternidad. Y se empieza abordando estos retos. Producción, poner en común la producción y comercialización del carbón y el acero. Pero si nos ponemos en los zapatos de 1950, eso eran los desafíos del momento, esos eran los retos del momento. Y por eso funcionó. Por eso funcionó y funcionó tanto y tan bien que enseguida decidieron consolidar lo que se había logrado, crear a través de ese sistema, lo que decía Robert Schuman en esa declaración preciosa, que si no la han leído le aconsejo que la lean, crear solidaridades de hecho. Si en vez de ver en el alemán o en el francés, en el luxemburgués, en el belga, en el italiano, si en vez de ver al enemigo, vemos al socio, vemos al consumidor, vemos al proveedor, dejaremos de pelearnos entre nosotros. Y se consiguió, empezaron a consolidar, empezaron a profundizar. Se puede ir más lejos. Si esto ha funcionado para el carbón y el acero, vamos a probar si funciona en otros sectores, también económica y estratégicamente importante. Y les dejo aquí un apunte que retomaremos en la conferencia del coronel Castilla. Vamos a profundizar, piensa en grande, hacemos un ejército europeo, la Comunidad Europea de Defensa. Y digo, momento, porque a esta organización no le hemos dado competencia en materia de defensa. En el año 50, entre los 50 y los 60. No le hemos dado competencia en materia de defensa. A esta organización vamos a tener un ejército europeo sin un gobierno europeo que gestione el ejército, un ejército sin un gobierno que lo mande,
es un peligro, con perdón de los militares, pero lo dejo ahí apuntado. Se intentó, pero fue un fracaso, un paso para atrás y 2 pasos para adelante otra vez. Y empezamos a pensar en otros sectores, y empezamos a pensar en el mercado, empezamos a pensar en la energía del futuro, porque el carbón se acaba, pero bueno, ahora mismo ya no queremos ni escuchar hablar del carbón, ¿no? Pero en los años 50, iban avanzando los años 50 y veían que el carbón se acababa, y la energía del futuro, ¿cuál piensan ustedes que era? ¿El petróleo? La nuclear. El petróleo era una cosa transitoria y además en Europa no hay petróleo. Y cada vez que hacen fracking para ver si hay petróleo, tiembla la tierra. Así que tenían la idea de la energía nuclear. La energía nuclear usada pacíficamente podía generar mucho beneficio, nos podía hacer autónomos estratégicamente, pero no usada pacíficamente, habíamos visto las consecuencias de los fuegos artificiales del fin de fiesta de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, era interesante poner en común la gestión de la energía nuclear y del mercado, porque la gran virtud que se ve con la CECA es que esto va llegando al ciudadano, va llegando a la sociedad civil, va llegando al mundo real. Y por eso se van ampliando a otros sectores, se van profundizando en otros sectores y se va ampliando también a otros estados. Se va ampliando también a otros estados porque, bueno, es unas buenas prácticas, diríamos ahora, en el lenguaje actual, es un formato de éxito. ¿Por qué no incorporar a otros estados que también pudieran beneficiarse de ese formato de éxito? Además, en esos momentos, años 50, ya casi nos vamos de la historia, en los años 50 vemos que el mundo era europeo. Bueno, el mundo era global muchos años antes, volveremos también a esa idea dentro de unas diapositivas, pero el mundo era fundamentalmente europeo y además Europa seguía siendo un referente para casi todo. Europa era un modelo social, Europa era un modelo económico, Europa era un modelo cultural, con todo el proceso de la colonización. Ahora ya estábamos entrando en el proceso de la descolonización, pero la herencia europea seguía en el mundo, por lo tanto, no nos sentíamos extraños haciendo un formato europeo, pero seguimos haciéndolo con ese formato de organización internacional. Organización internacional, por lo tanto, los estados soberanos, que no se nos olvide, la Unión Europea se nos calienta la cabeza, pero no es soberana. Los estados soberanos se sienten muy seguros sabiendo que son ellos los que le dan capacidad a la organización para que se encargue de gestionar esas cuestiones. Vamos creciendo y aquí les pongo unos números. Empezamos 6, poco más tarde 9, los años 70 ya 9. 9 que además incorporan mucha distorsión, algo diferente. Se incorpora el Reino Unido, también se incorpora Irlanda, la República de Irlanda, no Irlanda del Norte, sino Irlanda Eire como Estado. Se incorpora Dinamarca, lo intenta Noruega, pero se echa para atrás en el último momento. De 9 pasamos a 10, uy, se me ha saltado el número del 10, perdón, pasamos a 10 con Grecia, una apuesta ahí más política que económica. Grecia en aquellos años terminaba de salir de la dictadura de los coroneles, las cuentas salían, bueno, pues aceptamos pulpo, firmad aquí que lo vaya a cumplir, de esos barros estos lodos, así llegamos a la crisis de la deuda soberana años más tarde, de la que seguro habla Juan Torres, pero no me meteré tampoco en su terreno. 10, España y Portugal eran, bueno, pues casi los socios necesarios. España llevaba con un acuerdo preferencial con las comunidades europeas, entonces, desde el año 70,
teníamos un mercado muy permeable, cada vez más permeable con el resto de la Europa comunitaria, por lo tanto, lo suyo es que fuéramos socios, no solamente que fuéramos destinatarios de las normas del mercado. 15, se cae el telón de acero, bueno, lo tiran el telón de acero. 25, había dos que a los estudiantes siempre les digo, aprobaron en septiembre, ya ni siquiera podemos decir en septiembre, porque ya los exámenes de recuperación no son en septiembre, pero Bulgaria y Rumanía no tenían terminadas las tareas, se incorporaron un poco más tarde. 27, pero también se había deshecho Yugoslavia. ¿Se acuerdan? Ustedes sí se acordarán que existía un estado que se llamaba Yugoslavia. Mis estudiantes veinteañeros, cuando yo les hablo de Yugoslavia, es como si les hablase del Jurásico, ¿no? Bueno, se había deshecho Yugoslavia y bastantes de los estados de la antigua Yugoslavia, lo que ahora llamamos Balcanes Occidentales, tenían muchas posibilidades de ser socios de la Unión Europea. Croacia fue el primero en entrar. Pero cuando ya éramos 28, empezamos a tener otros retos, empezamos a tener otros problemas. Empezamos a encontrar que algunos estados, o si me apuran, algunos ciudadanos de algunos estados, empiezan a encontrarse incómodos en la Unión Europea. Empiezan a plantear, el lema era Take back the control. Vamos a recuperar el control. No nos interesa, esto nos requiere, si tenemos muchas diferencias con Europa, esto nos requiere mucho esfuerzo. Vamos a proponer salir de la Unión Europea. Y claro, esto es una organización internacional donde si el Estado no quiere permanecer dentro de la organización, se sale. No se sale dando un portazo, lo mismo que hay un proceso para la entrada en la Unión Europea. Dentro de nada estaremos escuchando del proceso de entrada, la ampliación, las nuevas adhesiones, sigue siendo un desafío actualmente, pero dentro de nada volveremos a escuchar mucho porque hace 40 años que de aquí a poco menos de un mes, hace 40 años que se firmó el Tratado de Adhesión de España y seguro vamos a tener muchas actividades en el entorno respecto a lo que fue la adhesión de España. Cada vez somos más y cada vez somos más diversos. Somos diferentes, pero precisamente de esa diferencia se nutre la Unión Europea. De hecho, les he puesto aquí el lema, unidos, es decir, el lema de la Unión Europea es que consigue la unidad en la diversidad. Eso que se ha venido a llamar desde el punto de vista del mercado con una expresión en inglés, la Smart Specialization, la especialización inteligente, si cada uno hacemos lo que mejor nos sale y lo ponemos en común, nos va a salir a todos muy bien. Si nos empeñamos todos en hacer todo, pues lo vamos a tener más difícil y vamos a hacerlo todo más como aficionados. Vamos a especializarnos. Y en esa especialización, en esa diversidad, vamos a crecer todos juntos. Hemos crecido en número de socios, pero también hemos crecido en materias de las que se ocupa la Unión Europea. Empezamos con el carbón y el acero, seguimos con la energía nuclear y el mercado en general, pero cuando ya estamos a la altura de 1992, el tratado por el que se establece la Unión Europea, la primera vez que se utiliza ese término, Unión Europea, fue en el 92, el Tratado de Maastricht, que espero que también les suene el nombre, ¿no? El Tratado de Maastricht incorpora muchas otras materias que las va exigiendo el propio desarrollo de la Unión Europea. Por ejemplo, incorpora la Unión Económica y Monetaria, la posibilidad de que trabajemos con una moneda común. Aquellos que queramos y podamos, porque hay una cuestión de voluntad por parte de los Estados de participar en la moneda común, pero
también es una cuestión de capacidad. Tenemos que ajustarnos a las reglas de juego para que esa moneda verdaderamente funcione y sea un referente hacia el exterior. Y empezamos a encontrarnos, les decía, muchos retos que van cambiando. Ya el reto a esta altura no era no pelearnos entre nosotros. Llevamos 80 años de paz en Europa. Depende hasta dónde consideremos Europa, esa es otra. Cuando nos planteamos dónde están las fronteras de Europa, si pensamos que Europa va del Atlántico a los Urales, no, perdona, seguimos teniendo guerras en Europa. Pero entre los que estamos trabajando en común, que habíamos estado peleándonos históricamente, todas las guerras en Europa eran entre Francia y Alemania. Les cambiamos el nombre. Bueno, Francia casi siempre ha tenido el mismo nombre, Alemania ha ido cambiando de nombre, pero eran guerras franco-alemanas. Se habían dejado de pelearse porque trabajaban en común. Y como ya no teníamos ese reto de no pelearnos entre nosotros, habíamos consolidado que no éramos enemigos, sino que éramos socios, éramos capaces de trabajar juntos, empezamos a encontrar otros retos. Y aquí les sugiero algunos retos. Se lo voy a contar un poco desordenado. Las percepciones de los estados. Somos muchos y somos muy diferentes. Y además somos unos grandes, unos chicos, y además todos somos democráticos. Y cada 4 o 5 años, depende del estado, ayer 3 elecciones en Europa. El pueblo va eligiendo a su gobernante y unos piensan de un color y otros piensan de otro y otros piensan de una manera intermedia. Pero además de políticamente, que podemos ser diversos, no hay un cliché europeo, más allá de unas líneas rojas de los valores a los que ahora llegaremos, también tenemos distintas percepciones de qué es lo que nos interesa. Si esto lo planteamos en la frontera sur de Europa, bueno, nosotros estamos en la frontera sur, pero no es lo mismo que si estuviéramos hablando en la línea o si estuviéramos hablando en Lampedusa, ¿no? Pero si yo les preguntara cuál es la principal preocupación que debe tener Europa, cuál es el principal tema en el que debe trabajar Europa. La red, pero también podríamos plantear que hay que ocuparse de la migración. Si esto se lo decimos a los finlandeses dicen, yo migrante, sí, alguna vez vi uno. A Finlandia no llegan los migrantes. Si decimos, estamos muy preocupados con la invasión rusa. Si eso lo decimos aquí mismo o lo decimos en Portugal, bueno, ahora ya vemos que a golpe de un clic pueden estar en cualquier sitio comprando los votos de Eurovisión, en fin, lo que les parezca, ¿no? Pero aquí no pensamos que es que nos vamos a encontrar un tanque ruso por la calle Sierpe. No lo vemos como una amenaza a la que tenga que responder la Unión Europea. Cuando nos habla doña Ursula von der Leyen de el kit de emergencia, ¿alguno de ustedes ha comprado el kit de emergencia? No, empezamos a planteárnoslo después del día del apagón, ¿no? Que hay que comprar linterna, hay que comprar radio. Aquí, bueno, pues antes de que se hablara del kit de emergencia, estábamos a finales del año pasado en Bruselas. Yo tenía una hija viviendo allí, compartía la residencia con compañeras suecas, con compañeras finlandesas, con compañeras polacas, que todas vivían con una maleta debajo de la cama por si había que salir corriendo. Y su gobierno les había mandado un folleto de qué hacer en caso de emergencia.
Claro, mi hija me llamó preocupadísima. Mamá, va a estallar la Tercera Guerra Mundial y no me has dicho nada. Digo, ¿cuándo va a estallar la Tercera Guerra Mundial? Me he saltado algunas noticias. La percepción es diferente. Por lo tanto, lo que le vamos a pedir a la Unión Europea que haga va a ser diferente dependiendo de dónde estemos, de cuáles sean nuestras realidades. Efectivamente, pero no somos conscientes, ¿no? Además, ojalá que todo el mundo pensara así y que también los finlandeses pensaran que hay que ocuparse de la migración desordenada, porque la migración es otro desafío que tenemos encima de la mesa. No que no vengan. Ahora veremos que vengan legalmente, pero ¿cuánta falta nos hacen esa población? La migración habría que ordenarla. Claro, pero al que no ha visto un migrante en su vida... Pero la migración es importante y es buena para Europa. Totalmente, totalmente. Todo esto... Claro, y todo el mundo tiene que ser legal. No existen personas ilegales, existen personas en circunstancias irregulares. Pero ahora veremos a ver qué es lo que puede hacer Europa en todo esto. Yo todo esto le estoy poniendo en suerte, ¿no? Le estoy poniendo los desafíos que tenemos encima de la mesa. Otro de los desafíos que tenemos encima de la mesa, aquí tenemos muchos europeístas, hombre, si están ustedes dispuestos a venir un lunes a las 12 de la mañana a escuchar hablar de Europa, es que su corazón ya es europeo, ¿no? Pero tenemos cada vez más mucha crítica por parte de muchos ciudadanos, pero también de algunos estados. Aquí les pongo de esa vis expansiva de Europa. Es que Europa se ocupa de casi todo. Es que Europa se está metiendo en mi vida. Es que Europa tiene que decidir ya hasta que los tapones no se caigan de las botellas. Es que Europa tiene que decidir a qué hora enciendo la luz. Es que Europa... Y eso hace que, sea más difícil adoptar decisiones en Europa. Pero al mismo tiempo le estamos pidiendo a la Unión Europea que cada vez se ocupe de más cosas. Llega la pandemia, Unión Europea, compra vacunas. Unión Europea, encárgate de la gestión de las mascarillas. Y la Unión Europea dice que yo no tengo competencia para eso. Yo no tengo competencia. A mí, yo cojo el tratado en materia de salud, puedo poner en contacto a los servicios de salud nacionales, pero entonces araño un poquito por aquí en salud, araño otro poquito por allí en investigación, y todos nos hemos vacunado. Bueno, todo el que ha querido, porque quien no quiere también tiene derecho a no vacunarse. ¿Y algunos hemos pagado la vacuna? De todo esto se ha ocupado la Unión Europea. Pero a la Unión Europea cada vez le estamos exigiendo que haga más cosas de las que a mí me importan, que se ocupe de la agricultura. Se lleva muchos años ocupándose de la agricultura. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la agricultura. Pero si yo viviera en Barbate, pues yo diría que se ocupe de la pesca, porque a mí me interesa la pesca. Y si yo viviera en el País Vasco, diría que se ocupe de industria. Y si yo viviera... Y así nos vamos encontrando que cada vez le vamos pidiendo que se ocupe de más cosas. Y ante eso, las competencias, en qué materia se puede ir metiendo, puede ir arañando por un lado y por otro, pero presupuesto tiene muy poquito. El presupuesto de la Unión Europea, también con disculpas a Juan Torres que no me meta en su territorio, el presupuesto de la Unión Europea es el 1,4% del PIB de la Unión Europea. El 1,4%. Cualquier Estado, que no digo un Estado muy intervencionista, pero cualquier Estado que mantenga un poquito de estado del bienestar, el presupuesto nacional ronda el 50% del PIB de ese Estado. Dejo también la patata caliente encima de la mesa para el profesor Torres. Diseñamos entre todos, pero una vez que hemos diseñado,
tendremos que tener instrumentos para llevar a cabo ese diseño y dar respuesta a esas exigencias del ciudadano y de los estados. ¿Cuál es el único? Pues no tenemos un ejército. Siento haber hecho spoiler, los reyes son los padres, no tenemos un ejército europeo. ¿Cuál es el único instrumento que tiene la Unión Europea? Las normas. El único instrumento que tiene es que es una potencia normativa. Y elaborando normas podemos alcanzar esos valores sobre los que se funda la Unión Europea. Son muy poquitos, 6 valores: dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos. Y esos valores nos sirven para alcanzar los objetivos que hemos planteado entre todos los estados. Tenemos una lista de objetivos a las que ahora llegamos, pero lo único que podemos hacer es hacer normas, velar porque se cumplan, que se apliquen, y para eso tenemos no tenemos una policía europea que esté vigilando para que cumplamos las normas, pero sí tenemos un sistema jurisdiccional en el que hay un tribunal de justicia que tiene la sede en Luxemburgo, pero que tiene actuación en toda Europa y no solamente en todos los europeos, sino en cualquier operador jurídico que esté en Europa. Es decir, si viene una compañía americana que está trabajando en Europa tendrá que cumplir las reglas de juego marcadas por las normas europeas. Y esa capacidad de cambiar el mundo a través de las normas la tenemos hacia adentro y la tenemos también hacia afuera. Eso que se ha venido llamando el efecto Bruselas. El efecto Bruselas es que si tú quieres ser amigo mío, porque soy un mercado de 500 millones de consumidores, 500 y pico, y además de consumidores que gastan, tú quieres vender tus productos aquí, cumple mis valores. Por lo tanto, estoy provocando un cierto efecto Bruselas. Los retos internos actuales nos los encontramos. Yo voy a dejar esta presentación por si quieren ver los enlaces y les aconsejo este primer enlace, que ahora no lo vamos a poner, es el discurso político que da la que era entonces candidata a presidir la comisión, Ursula von der Leyen, en julio pasado ante el Parlamento Europeo, antes de ser elegida para su segundo mandato. Y en ese discurso la palabra estrella es prosperidad. Lo que queremos es alcanzar la prosperidad. Pero es que es la misma palabra que sonaba el 9 de mayo de 1950. Lo que queremos es ser prósperos. Porque la prosperidad protege a las personas, pero también protege a las democracias, que es uno de nuestros pilares esenciales. No podremos tener una Europa sin una estructura democrática. De ahí la importancia, como comentábamos hace un minuto, de que el diseño lo hagamos entre todos. Prosperidad significa competitividad. Vamos a ser prósperos si somos competitivos. Y poco después del discurso de la señora von der Leyen, conocimos el informe que había pedido la Comisión Europea, lo que se ha venido llamando el informe Draghi, que era un informe sobre qué hace falta para la competitividad en Europa, para que Europa sea competitiva. Hace falta que ese objetivo del Pacto Verde, que no sé si han escuchado hablar antes del Pacto Verde, el Pacto Verde no es solo bichos y plantas, no es solo ecología, es todo un modelo diferente en el que en Sevilla yo entiendo que decir tiñamos de verde deja fuera a la mitad de la población, pero
bueno, hagamos un greening de nuestra forma de vida, porque nos damos cuenta que en Europa somos muy derrochadores, tiramos muchas cosas, y eso nos lleva a que no seamos competitivos. Y tiene muchas ramificaciones. Y tiene que ser además no solamente un objetivo, sino un pacto, porque nos debe implicar a todos. Nos debe implicar a todos porque si hablamos de la recogida selectiva de basura, no será suficiente con una norma europea si no hay después otra norma nacional, si no hay facilidades por parte de los municipios, la mancomunidad de municipios, de ponernos los cubos de basura separados a una distancia que no nos requiera un esfuerzo excesivo. Y que se hayan convencido los ciudadanos que merece la pena tener 3 bolsitas diferentes para ir poniendo en cada uno de los cubos. Si no lo hacemos así, solamente con la norma europea no llegamos a ningún sitio. Por eso la idea de pacto. Aquí tenemos que estar todos implicados para alcanzar ese objetivo. El mercado interior, que es la joya de la corona de la Unión Europea. El mercado interior ha venido funcionando, ha sido la zanahoria que se pone delante del burro. Empezamos a trabajar con la libre circulación de los distintos factores productivos y gracias a esa libre circulación, mercancías, trabajadores, servicios y capitales, gracias a esa libre circulación, Europa ha prosperado. Pero para que esto sea una realidad, tiene que funcionar de una manera más fácil, tiene que haber menos trabas burocráticas, tiene que funcionar de una manera más ágil y más rápida, porque si no nos vamos a encontrar que nos estamos poniendo zancadillas nosotros mismos y no estamos aprovechando esa ventaja que nos ofrece el poder trabajar como si fuéramos un único mercado. Es cierto que también tenemos algunas contradicciones internas, ¿no? Sí, vamos a trabajar en un mercado interior, vamos a comprar productos de cualquier sitio, sí, pero hay que fomentar los productos de proximidad. También hay que fomentar los productos de proximidad. Pero eso no excluye que tengamos la posibilidad de trabajar en un mercado al menos europeo. Pero todo esto, para que Europa sea más próspera, nos lleva a que Europa necesita más inversiones. Necesita más inversiones y con un presupuesto de un 1,4% del PIB, el dinero no está en Europa. Hay dinero en Europa. Sí, todos los fondos, seguro que han escuchado hablar no solamente de los fondos agrícolas, sino también del fondo de cohesión o de los FEDER por todos sitios. Aquí hemos sido unos grandes beneficiarios del FEDER y hemos visto FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para impedir que regiones que tuvieran un desarrollo económico inferior a la media se quedaran descolgadas por ese problema, y por eso la Unión Europea facilitaba que, sigue facilitando que tengamos buenas comunicaciones, que tengamos desarrollos locales que nos permitan trabajar en lo general. Hace falta invertir. Y esa inversión tiene que venir desde lo público, pero también desde lo privado. Tenemos que ser suficientemente ágiles y suficientemente creíbles, como es el título de este foro, para el sector privado. El dinero está en la calle, el dinero no está en las instituciones. Para convencerlos de que merece la pena invertir en Europa. No hablaremos de aranceles, esa es otra película. Controlar bastante el carácter finalista y la finalidad, controlar eso. Claro, pero eso es todo una cuestión de conciencia y de instrumentos Norma, ley y reglamento. y control de su aplicación. Porque yo les he hablado del Tribunal de Justicia, pero es que el sistema jurisdiccional de la Unión Europea son todos los tribunales de todos los Estados miembros, porque cualquier tribunal, cualquier juzgado de cualquier sitio de Europa va a aplicar las normas de derecho de la Unión Europea.
Y si no sabe aplicarlas, o si no, bueno, no sabe aplicarlas, iura novit curia, lo decimos en latín, los jueces siempre saben todo. Pero si tienen una duda en la interpretación, van a parar y van a preguntar. Van a preguntar cómo se aplica. Vamos a evitar utilizar esos mecanismos para nuestra guerrilla política. Pero bueno, también se utilizan, no les voy a esconder la realidad. Bueno, por lo tanto, necesitamos invertir para que Europa sea próspera, necesitamos invertir en industria. Nos hemos dado cuenta, sobre todo después de la pandemia, que no somos autónomos estratégicamente en cosas tan básicas como que Europa se dio cuenta que no fabricábamos paracetamol. ¿Es estratégicamente importante tener paracetamol? Si uno no toma paracetamol todos los días, y hasta ahora, pues, bueno, lo comprábamos fuera, pero cuando de repente se cierran las fronteras, nos quedamos, es decir, tenemos que hacer toda una política industrial europea, que sea responsable con nuestro modelo social, que sea responsable con nuestro objetivo verde, que sea competitiva y que nos genere prosperidad. ¿Solamente en industria? No. Porque es que si el tanque llega a Finlandia o el dron llega a Polonia, tenemos que responder todos. Y defensa, no me meto en terreno de defensa, pero durante muchos años los europeos hemos vivido cómodos porque teníamos subcontratada la defensa. Que no me escuchen los de la OTAN que se enfadarán. Claro, nosotros nos dedicábamos con el dinero europeo a generar estados del bienestar. Por eso en Estados Unidos no hay estado del bienestar. No era gratis, ¿eh? Estados Unidos pagaba la defensa, pero no gratis. Reconducimos el tema y entonces en ese diseño político que nos da von der Leyen en julio, la nueva Comisión Europea, nos plantea que dentro de esa necesidad de aumentar la inversión en Europa hay que invertir en defensa. Y lo dejamos para la sesión de defensa. Porque tenemos una posición geoestratégicamente importante en Europa y tenemos una responsabilidad geoestratégica. Y eso implica que nuestro vecindario, con el que llevamos trabajando ya algunos años en la política europea de vecindad, tanto con los países, tanto con la vecindad oriental como con la vecindad meridional, ha venido funcionando desde hace unos años, no siempre con éxito, porque coincidió con las primaveras árabes, porque coincidió con algunos cambios de posición en la vecindad oriental, pero nuestro vecindario es nuestro futuro y tenemos que cuidar nuestra relación con el vecindario. Y planteado ese discurso político de nuestros retos internos, se organiza lo que es el gobierno de la Unión Europea, la Comisión Europea, y se hace un programa que, por avanzar un poquito más, lo tenemos aquí, las prioridades para el periodo 24-29, donde nos marca las líneas en las que va a trabajar este gobierno en el periodo 24-29. Pero este gobierno no trabaja solo. Este gobierno, como esto es una estructura democrática, porque para ser miembro de la Unión Europea hay que ser democrático y, consecuentemente, la Unión Europea tiene que ser democrática también. Este gobierno, que es la Comisión Europea, marca esas reglas de juego que después tienen que ser desarrolladas por el conjunto de instituciones que forman la estructura de la Unión Europea. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar los objetivos del artículo 3. Bueno, se lo leo. La Unión tiene como finalidad, es un artículo cortito. ¿Para qué sirve? ¿Para qué creamos la Unión Europea? ¿Qué le podemos exigir a la Unión Europea? Tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de los pueblos. La Unión Europea es un instrumento para promover la paz,
y para promover los valores de la Unión Europea y para promover el bienestar de los pueblos, que es la prosperidad de la que nos hablaba doña Úrsula el verano pasado. Para alcanzar ese objetivo, que es como la profesora Araceli Manga lo llama la guía ética de la integración europea, lo que queremos es alcanzar la paz. Para alcanzar esto, ¿de qué medios contamos? Ofrecer a los ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas, conjuntamente con medidas adecuadas en materia del control de fronteras exteriores, asilo, inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia. Segundo objetivo inmediato. La Unión establecerá un mercado interior, en lo que estamos trabajando desde el principio. Un mercado interior que obrará en pro del desarrollo sostenible, basado en un crecimiento económico equilibrado, estabilidad de precios, economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, asimismo promoviendo el progreso científico y técnico. Además, combatirá la exclusión social y la discriminación, fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño. Fomentará la cohesión económico, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros y respetará la diversidad cultural. Además, establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro, y en las relaciones con el resto del mundo, porque la Unión Europea tiene que relacionarse con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores, ¿se acuerdan los 6 que les mencionaba antes? Y sus intereses, y contribuirá a la protección de sus ciudadanos, contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los del niño, son nuestro futuro, así como al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. A esto es a lo que se tiene que dedicar la Unión. Para eso tenemos un conjunto de instituciones que están recogidas en el tratado. Tenemos un Parlamento Europeo, todos son enlaces, con lo cual si pueden distribuir la presentación, cuando ustedes la repasen, pues pueden entrar a ver qué es el Parlamento Europeo, a ver qué es la Comisión. Un Parlamento Europeo que elegimos los ciudadanos. Elegimos los ciudadanos y además a los que elegimos, claro, los elegimos con listas nacionales, porque si no sería demasiado complicado. Ahora se está planteando la posibilidad de hacer listas transnacionales. Un Parlamento que tiene 705 diputados, pero que no están sentados por grupos nacionales, sino que están sentados por grupos políticos, con lo cual nos vamos a encontrar que el Partido Popular Europeo, de distintas nacionalidades, apoya una moción o apoya una normativa y que se pone o no de acuerdo con el grupo socialdemócrata europeo o con el grupo de los liberales o con el grupo de los patriotas o con el grupo de los verdes. Hay algunos que llegan un poquito despistados y no se inscriben en ningún grupo y cuando llevan un tiempo pues dejan de asistir al Parlamento Europeo, pero bueno, lo han votado los ciudadanos, así que también tienen derecho a estar allí. Ese Parlamento Europeo, junto con el Consejo, son los legisladores. ¿Qué es el Consejo? El Consejo es una institución que está formada por representantes de los gobiernos de los Estados miembros. Por lo tanto, si vamos a hacer una decisión, una normativa europea en materia de agricultura, vamos a reunir a los ministros de Agricultura de los distintos Estados miembros. Si vamos a hacer una decisión en materia de
industria, vamos a reunir a los ministros de industria. El Consejo va a tener distinta composición, siempre un ministro de cada Estado miembro, pero va a tener distinta composición según el tema a tratar. ¿Qué va a tratar de defensa? Los ministros de defensa. Y estas son las dos cámaras de este poder legislativo. En un sistema federal, esto sería la Cámara Baja, donde están representados los ciudadanos, la Cámara Alta, donde están representados los territorios. ¿Pero Europa es una federación? No, esto es una organización internacional. Por lo tanto, no hay un poder federal, pero sí tenemos un legislativo que se parece mucho a un legislativo federal. ¿Eso claro? El legislativo trabaja sobre las propuestas que le pone sobre la mesa un ejecutivo. En el sistema nacional nos vamos a encontrar que es el gobierno el que pone las proposiciones de ley ante el Congreso y el Senado. Pues aquí lo mismo, ese gobierno es la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene 27 miembros, que cada uno es de una nacionalidad, pero no está representando a su Estado, sino que se está ocupando de una cartera de asuntos. Es como el ministro para el comercio, el ministro para los asuntos del Mediterráneo, el ministro para los asuntos exteriores. Esos miembros de la Comisión Europea son propuestos por los Estados, pero son elegidos por el Parlamento Europeo. Por lo tanto, cuando cada Estado propone, el Estado, aunque no lo esté representando, seamos realistas, va a proponer, el gobierno del Estado va a proponer a alguien que sea de su cuerda política. Va a ser muy difícil que proponga uno de la oposición. Sí que hay que decir que en algunas ocasiones, en España sobre todo, pero vamos, en todos los Estados miembros, en algunas ocasiones, que ha habido un cambio de gobierno. Cuando había un comisario nombrado, el nuevo gobierno ha mantenido al comisario, no lo ha cambiado. Porque claro, si le cambia el comisario a mitad del partido, perdemos todo. Entonces, se ha hecho así. Son propuestos por los Estados, pasan un examen ante el Parlamento Europeo, que este año ha sido muy sonado el examen, lo que se llaman las audiencias, en particular de la comisaria de nacionalidad española ante el Parlamento Europeo. Por eso se lo traigo, porque seguro que han oído hablar de eso. Pasan el examen y una vez que han pasado el examen, la presidenta, que ya ha sido elegida, crea equipo y reparte carteras. Algo completamente difícil, porque después actúan colegiadamente, es decir, si uno mete la pata, la moción de censura es para todo. El Parlamento y el Consejo forman el legislativo, la Comisión Europea el ejecutivo, el Tribunal de Justicia el judicial, no me entretendré demasiado en él. Nos hace falta, si tenemos una moneda única, nos hace falta un banco central. Un banco central, pero respetuoso con la economía de los estados. Un banco central que sea el sistema europeo de bancos centrales, donde hay un banco central que es la cúspide, pero que forman parte también los bancos centrales nacionales. Tienen sobre todo capacidad respecto al euro, pero como vamos a tener una sesión sobre euro con Juan Torres, no me voy a meter más en temas económicos, pero que sabemos que existe un Banco Central Europeo. Nos hace falta también un Tribunal de Cuentas, porque si a todos los estados les vamos a exigir que sean transparentes a la hora de rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas es una especie de auditor. Un Tribunal de Cuentas que audite las cuentas de la Unión Europea. ¿En qué se las gasta cuando es la Unión Europea la que se las está gastando? Ojo, y si la Unión Europea me ha dado a mí
un dinerito con una finalidad, también el Tribunal de Cuentas me va a revisar que yo me haya dedicado ese dinero a esa finalidad. Y si no ha sido así, tendré que devolverlo. ¿Qué problema si me la he gastado? Pero eso también nos daría para otra sesión entera. Un legislativo, un ejecutivo, un judicial, un banco central, una cámara de cuentas, un poder de auditoría. Nos falta la cúspide de la pirámide. Nos falta algo que fuera similar a una jefatura de Estado. ¿Puede haber una jefatura de Estado en Europa? No, porque no es un Estado. Pero hace falta una máxima autoridad, aquella que pueda desbloquear las cuestiones que no llegan al final. Y esa máxima autoridad, como no podemos nombrar a uno que sea el rey de Europa, ¿qué hacemos? Colectiva, las máximas autoridades de todos los Estados miembros. Bueno, pero tiene que haber un árbitro del juego. Vale, pues elegimos al presidente del Consejo Europeo, que lo eligen entre las máximas autoridades, pero no es uno de ellos, es alguien externo. Ahora mismo es un portugués, António Costa, antiguo primer ministro de Portugal. Antes ha sido un belga, antes ha sido un polaco, ahora primer ministro de Polonia, antes fue otro belga. Es decir, una figura representativa, el presidente del Consejo Europeo, que nos sirva como representación de la Unión Europea. Lo que suele ser un presidente de una república o un rey. Pero el juego, el partido, se va a jugar entre las instituciones que juegan todos los días, entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo hace una propuesta, muy resumidamente. El Ejecutivo hace una propuesta de cualquier tema que sea competencia de la Unión Europea. No sé, que no se nos olvide el primer guión de la primera diapositiva. Hace una propuesta y esa propuesta ahora tiene que ser aprobada por el Legislativo. El Ejecutivo hace una propuesta pensando en Europa. Cuando llegamos al Legislativo y pasamos el filtro del Consejo, ¿se acuerdan quiénes estaban sentados en las sillas del Consejo? Los ministros nacionales. No es... los ministros nacionales han sido elegidos democráticamente en su estado, por lo tanto, no son allí caídos del cielo. Pero al ministro nacional, que tienen que aprobar la propuesta de la comisión por mayoría, algunas cuestiones por unanimidad, pero esas se las dejo a los de defensa. Inicialmente todo era unanimidad porque no nos fiábamos suficiente uno de lo otro. En el momento que vamos tomando confianza, aceptamos que sean por mayoría. Cuando vamos a votarlo por mayoría, pensamos en Europa manon tropo, porque tienes tu corazoncito nacional y ahí están en función de la representación de los intereses nacionales. Pero conseguimos pasar el Consejo. Nos queda la segunda cámara, que es el Parlamento. Y ahora en el Parlamento se vota también por mayoría en función de los distintos grupos políticos. Hasta esta legislatura ha sido relativamente cómodo, porque teníamos una mayoría diversa, pero que se llevaban bien, llegaban a acuerdos. Y estaba desde la socialdemocracia hasta los populares, los liberales, incluían también los verdes, en el momento que esos grupos mayoritarios que nos han demostrado que son capaces de trabajar en común. Yo tuve una sesión justo antes de estas elecciones, una sesión informal con estudiantes, en la que invité a 2 eurodiputados de aquí, uno de cada color.
Y al final de la sesión, estuvimos hablando de todo, de Europa, del mundo, y al final de la sesión preguntaban los alumnos, entonces, ¿quién era del PP y quién era del PSOE? Porque la técnica de trabajo, que es muy gratificante en Europa, está muy lejos de lo que vemos, de la confrontación que vemos en la política cercana. Todo lo contrario, vamos a buscar dónde encontrarnos, no vamos a buscar qué nos diferencia. Es verdad que cada uno tiene sus líneas rojas y dice, esto, bueno, pues mira, por ahí no puedo pasar, pero vamos a buscar dónde encontrarnos. Y eso es muy interesante, esa forma de trabajar, porque esa forma hace progresar a Europa. Pero a partir de la legislatura actual, si entran en el enlace del Parlamento Europeo, podrán ver cómo está el hemiciclo actualmente. A partir de la legislatura actual nos damos cuenta que el mundo, sí, el mundo fuera ha cambiado, pero el mundo dentro también ha cambiado. Y que ya no siempre es mayoría suficiente entre los que están habituados a trabajar en común, sino que tienen que buscarse socios fuera de la gran coalición, como decía la señora Merkel. Y a lo mejor los juegos de la gran coalición, que eran muy transparentes, muy cómodos, muy limpios, no funcionan tan cómodos por los dos lados, ¿de acuerdo? Y soy lo más neutra posible con este tema. Pero ante eso tenemos que dar respuesta a los retos internos y a los retos externos. Y con esto ya me callo, que estoy llegando a la 1:15, diciendo que iba a hablar 50 minutos. A los retos externos. El mundo global. De eso partíamos desde el principio. Yo les decía, el mundo global, según Emilio Lamo de Espinosa, que lo escuché yo precisamente aquí en esta casa, contando lo del mundo global, el mundo global desde 1492. Pero 1492 era un momento en que el mundo era global para unos pocos, el mundo ahora es global para todos, porque ahora todos ya compramos a golpe de clic, por Amazon, por Shein, me descargo una película. El mundo es global. Y ha dejado de ser eurocéntrico. Ya Europa, los valores europeos, el modo de vida europeo, la cultura europea, ya no es el modelo al que quieren parecerse todos. Los europeos, y retomamos el tema migratorio, somos cada vez menos y cada vez más viejos. Europa necesita población que trabaje y que cotice, porque muchos de ustedes estarán ya cobrando la pensión. Yo creeré en los lirios del campo, aunque no me falta mucho, pero creeré en los lirios del campo. Mis hijos ya ni les cuento. Pero además de eso, desde el punto de vista exterior, con los equilibrios que se habían quedado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, vivíamos muy cómodos. Incluso con la Guerra Fría. Mi maestro siempre hacía este símil que les pongo aquí, porque probablemente hasta lo hayan escuchado. Con la Guerra Fría el mundo jugaba al ajedrez. Eran dos jugadores con unas reglas estrictas y además muy formal. Cuando termina la Guerra Fría, el mundo empieza a jugar al póker. 5 miembros permanentes tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde que termina la Segunda Guerra Mundial, desde que se crean las Naciones Unidas. Pero ya el póker no es el ajedrez. Pero hay 5 que están jugando al póker. Pero nos estamos encontrando el surgimiento cada vez de más potencia. Dentro de esos 5, en los 5 que están sentados en el Consejo de Seguridad, 2 son europeos. Bueno, 1 es Unión Europea, 2 son europeos. Pero cada vez nos encontramos con más potencia
que nos mueve la silla. ¿Por qué Alemania no está en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué India no está en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué Brasil no está en el Consejo de Seguridad? Y seguimos. Pero es que a eso, que ya de por sí nos da un escenario incierto, nos encontramos algunas incertidumbres más. Recientemente, bueno, desde 2022 empezamos con la incertidumbre, nos encontramos que nuestros dos vecinos, con los que estábamos acostumbrados a trabajar como socios estratégicos, uno porque nos vendía gas, otro porque nos vendía defensa, le han dado una patada al tablero. Le han dado una patada al tablero, por un lado y por otro. Y nos ha dejado sin ese equilibrio en el que nos sentíamos cómodos después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos replanteando el mundo. Y ante eso, Europa, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, si no quiere ser un minion, tiene que trabajar junta. Tiene que seguir ocupando ese papel en el mundo. Tiene que seguir siendo independiente. Y ser independiente significa ser autónomo estratégicamente. Pero a mí me gusta mucho el apellido que se le pone siempre a la autonomía estratégica. Autonomía estratégica abierta. Porque esto de ser autónomo estratégicamente no puede ser que Europa se convierta en una fortaleza. Europa tiene que saber buscar socios con los que juegue con los mismos valores, pero que además nos permitan ser autónomos estratégicamente. Si siguen un poco la prensa en estos días, bueno, es verdad que Estados Unidos nos ha dejado un poco American First fuera de juego, pero Estados Unidos es el 15% del comercio mundial. Nos queda un 85% con el que seguir comerciando. Es verdad que Rusia parece que cada vez es más difícil comerciar con ellos. Y estábamos muy cómodos por la teoría Merkel, mientras le esté comprando el gas, van a ser mis amigos. Termina el periodo Merkel y ya dejamos de ser amigos. Tenemos que buscar una solución. Bueno, pero no solamente hay gas en Rusia y no solamente tenemos que vivir del gas. También existe el sol, también existe el agua, también existe el gas fuera de Rusia, en Argelia, por ejemplo. Necesitamos lo que ahora se llama tierras raras, las critical raw materials. Bueno, el consejero Paradela dice que en Andalucía tenemos 18 de las 32 tierras raras, pero la mayoría están fuera. A lo mejor tenemos que buscar amigos fuera para poder utilizar esas critical raw materials e incorporarlas en nuestra industria que sea competitiva. Y todo esto, además el desafío, volvemos a la diapositiva que aparece siguiente, de que una vez que tengamos que adoptar esa decisión, la tenemos que hacer entre todos, siendo respetuosos con el tratado, que es como nuestra Constitución, siendo respetuosos con nuestras normas, siendo respetuosos con nuestros socios y siendo respetuosos con nuestros valores. Magia, hace castillos de naipes, el equilibrista que juega con muchos platillos al mismo tiempo, pero el caso es que esto funciona. Y puede seguir funcionando siempre que a los ciudadanos, que somos los verdaderos dueños de todo esto, nos siga interesando y que los ciudadanos le digamos a la Unión Europea qué queremos que haga. Y para eso tenemos no solamente unas elecciones cada 5 años, sino muchísimas
herramientas de participación ciudadana que me daría para otra sesión más. Y si les parece, 1h18, me callo. Es que los 3 minutos que me han sobrado son los que hemos echado en el comentario generalizado.